Buen día. Como parte de la asignatura de modelado de sistemas electromecánicos, se abordará el tema de modelado y análisis de un circuito resonante LC amortiguado. Para comenzar, nos tenemos que hacer la pregunta de ¿qué es un circuito LC resonante amortiguado? Primeramente, un circuito LC se refiere a un circuito que lo conforma un inductor y un capacitor. Cuando este tipo de circuito se analiza como un sistema ideal, existe una transferencia de energía, la cual oscila y se conserva entre estos componentes, de manera que la energía eléctrica se almacena en el campo eléctrico del condensador y luego se transfiere al campo magnético del inductor, y así viceversa, creando un ciclo continuo. Dado que se analiza como ideal, entonces no hay pérdidas de energía. Ahora bien, este tipo de circuitos realmente no existen, pues siempre se ven afectados por su resistencia interna, la cual evita esta oscilación que se comenta y la transferencia de energía entre componentes, lo que en otras palabras se puede interpretar como pérdidas. Es aquí donde se introduce el concepto de amortiguamiento. Según la magnitud de esta resistencia, el circuito se comportará de distintas maneras. En el caso de un circuito subamortiguado, la resistencia es relativamente baja, de modo que la respuesta del circuito oscile hasta llegar a un valor estable. En un circuito sobreamortiguado, la resistencia es lo suficientemente grande como para impedir cualquier tipo de oscilación. Y por último, el circuito críticamente amortiguado es un intermedio entre los dos anteriores, pues el circuito es capaz de oscilar, pero no tarda mucho tiempo hasta que alcance su valor estable. En la siguiente imagen se puede observar el comportamiento de un circuito según el estado de amortiguamiento. Otra forma de entender este amortiguamiento lo podemos observar en su amplitud o magnitud de una señal, pues dado el amortiguamiento, una señal no mantiene una misma frecuencia, sino que cambia de su frecuencia ideal o natural y presenta una disminución progresiva en la magnitud o en la amplitud. Esta amplitud con el tiempo puede incluso desaparecer. Y bueno, claramente este tipo de sistemas tiene aplicaciones. Por ejemplo, está el caso de los filtros electrónicos, los cuales este amortiguamiento evita picos excesivos en la frecuencia. Y por ejemplo, en el caso de los sistemas de calentamiento por inducción, que es otra de las aplicaciones, genera pérdidas, las cuales se ven disipadas en calor. Retomando el tema principal, se analizó un circuito LC con este amortiguamiento. Con ayuda de la herramienta de FASTAD, una herramienta para generar este tipo de circuitos y modelarlos, se excitó el circuito con distintos tipos de entradas. Para hacer la simulación y el modelado, se optó por elegir una entrada de una fuente función escalón, debido a que este tipo de fuentes permite observar una respuesta transitoria completa del sistema, cosa que es algo un poco más complicado de observar con otras fuentes como por ejemplo la sinusoidal. También cabe aclarar que las especificaciones de la fuente se propusieron de la siguiente manera. Ahora está el circuito y debajo del circuito se mostrará una gráfica la cual compara el tiempo y la magnitud o la amplitud de este sistema, además que en líneas rojas se mostrará el espectro de frecuencia. Entonces, para analizar este primer circuito podemos observar que como no existe resistencia, es decir, es un circuito no amortiguado, la transferencia de energía en base al tiempo oscilará indefinidamente, como se puede observar. Y esto se relaciona con lo que se comentaba anteriormente. Esta fue la parte tiempo-amplitud. Ahora, si queremos relacionar la parte de frecuencia y amplitud del circuito, debemos observar el espectro de frecuencia. Podemos poner algo de atención en la curva aguda roja que se forma. Esta curva aguda está relacionada con un alto factor de calidad, que en otras palabras se puede entender como que el circuito es altamente selectivo en ciertas frecuencias, es decir, es específico para el uso de una frecuencia. Esta curva que se comenta se presentará de igual manera en el siguiente circuito que vamos a analizar, pero de distinta manera. Entonces, ya analizado ese circuito LC, vamos a continuar con el circuito LC amortiguado resonante. Y como podemos observar, ya hay presencia de una resistencia. La configuración de la fuente es la misma que la anterior. Y bueno, si se comienza a modelar el sistema, nos podemos dar cuenta que realmente la oscilación según el tiempo y la amplitud del sistema no dura mucho tiempo. Con eso se puede comprobar y verificar lo que se ha estado comentando en todo el video. Y bueno, para la parte del espectro de frecuencias, la comparación entre la frecuencia y la amplitud del sistema, podemos observar ahora una curva menos aguda, más grave, ¿no? Esto nos dice que existe una señal de salida que ocupa un rango más extenso de frecuencias. Ahora, seamos curiosos y modifiquemos el valor de la resistencia. Si por ejemplo la disminuimos, podremos observar que ahora el circuito, la energía del circuito oscila según el tiempo y la amplitud por un lapso de tiempo más largo. Sin embargo, llega en un punto hasta su
valor estable. Ahora lo contrario, si aumentamos la resistencia en el sistema, el resultado será el siguiente. La oscilación ocurre en un periodo de tiempo más corto. Y bueno, esto fue el comportamiento del sistema. Pero ahora si nos queremos meter a un campo un poco más técnico y averiguar como tal una magnitud exacta de salida del sistema, podremos utilizar el método de nodos para aplicarlo en el circuito y determinar una ecuación referida al dominio de la frecuencia y también al tipo de fuente con el que estamos excitando el circuito. Eso es algo ya un poco más elaborado, pero aún así se hace mención y se presenta un poco del procedimiento seguido. Y bueno, eso es todo por esta presentación. Ojalá haya sido de ayuda para el entendimiento más a profundidad de este tema. Soy Emiliano Jalomo y me despido.